Un gusto saludar nuevamente a la audiencia de los medios comunitarios de Corape y por supuesto a quienes están pendientes en las plataformas y prefieren hacer clic y compartir en Corape Digital TV. El próximo 1 de mayo a nivel mundial, el movimiento obrero y la fuerza laboral como movimiento reivindicativo de diferentes causas relacionadas con el trabajo realizarán manifestaciones, marchas alusivas a la fecha, haciendo escuchar sus demandas en el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Caso de Ecuador, uno de los sectores que mueve, en este caso, la masa laboral, son los comerciantes y trabajadores autónomos y también de la economía popular. ¿Cómo están organizando para esta fecha? Es lo que vamos a conversar con Carlos Castellanos, coordinador de la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador. Bienvenido a los medios comunitarios de Corape. Buenas tardes, muchas gracias a Corape por invitarnos a dar a conocer cómo es que los trabajadores, hombres, mujeres, personas de la tercera edad, jefas de hogar, estamos organizándonos para el día 1 de mayo, el día que reivindicamos el derecho al trabajo, el derecho a la vida. Quienes pertenecemos al Frente Unitario de Trabajadores, al Frente Popular, asumimos con responsabilidad esta fecha, a sabiendas de que el gobierno quiere minimizar la movilización de este 1 de mayo. El gobierno conoce que los trabajadores, hombres y mujeres, nos vamos a movilizar con permiso o sin permiso del gobierno. En todo el país está convocado el 1 de mayo a partir de las 8 de la mañana, jueves a partir de las 8 de la mañana en todas las provincias. En Quito está convocado 8 de la mañana, Caja de Seguro, Avenida 10 de Agosto y Bogotá, todos trabajadores de las empresas, trabajadores públicos y privados, comerciantes minoristas, hombres y mujeres que miramos que solo la movilización y la lucha logra victorias. En esos términos hemos dicho que esta marcha es por el trabajo digno y por enfrentar la vida, uno de los elementos importantes. Con trabajo existe vida, existe desarrollo, existen mejores condiciones. En esos términos, el Frente Unitario de Trabajadores se reunió, nos hemos reunido con el Frente Popular Nacional y el Frente Popular de Pichincha, y este día lunes, como me equivoco, disculpen, este día viernes, 10 de la mañana nos hemos convocado, todas las organizaciones sociales con el Frente Popular, para ya dar el camino y las acciones que tomaremos en función de la movilización del 1 de mayo. Les invitamos a los medios de comunicación a ser parte de esta reunión donde planificaremos en mejores condiciones la marcha del día jueves 1 de mayo. Perfecto. Y en ese contexto, Carlos, ¿cuáles van a ser las consignas principales de los comerciantes y trabajadores autónomos y más sectores sociales que van a unir en esta marcha del 1 de mayo por el Día del Trabajador? Algo que usted mencionaba, obviamente no va a dejar de decir los mensajes exigiendo al gobierno respeto y también cumplimiento a los derechos que todavía siguen pendientes por décadas. Nosotros planteamos en las elecciones para el 2025 que no teníamos candidato. El pueblo ecuatoriano ha decidido y ha decidido por Daniel Noboa para que se mantenga en el poder. En este tiempo, en este periodo que Daniel Noboa ha estado en el poder, hemos visto la incapacidad para poder resolver los temas que le conciernen a los sectores populares, como es el tema de la educación, la salud, el trabajo y la seguridad. Quienes estamos más inmersos en este momento en temas de salud, en donde hay serias complicaciones en los hospitales, hay serias complicaciones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tienen que esperar 6, 7, 8 meses para que un especialista les pueda atender. Desen en cuenta el que aporte, el obrero que está aportando, para poderse hacerse atender, para poder recibir salud. Ni esos siquiera pueden recibir esos elementos de salud. Peor aún, los que están siendo empresas del servicio público de salud. Está en crisis en los hospitales. Y eso demostró la propia intervención de la policía en función del propio Hospital Andrade Marín. Eso demuestra una incapacidad para resolver el tema de salud que no ha podido resolver Daniel Noboa. En el tema de educación siguen habiendo más de 250,000 jóvenes
que siguen peleando por querer ingresar a la universidad pública. Siguen habiendo deserciones de adolescentes de las escuelas y colegios. Y estos adolescentes y estos niños que desiertan del sistema educativo, ¿a dónde van? Son reclutados por estos elementos mafiosos, por estas mafias y estas organizaciones. Ahí decimos, ha perdido en el tema de educación Daniel Noboa. En el tema del trabajo y del empleo, miramos que hay una precarización laboral. Mientras el salario básico esté en $470, la canasta básica sobrepasa los 800. Y cuando una sola persona es jefe de hogar, como lo que sucede aquí en los ecuatorianos, ese salario no alcanza. Eso es para los que ganan un salario. Y para los que no ganan un salario, los que viven día a día, los que trabajan en las calles, en los mercados, y que ganan $3, $5 al día, que no les llega ni a 150 ni $200 mensual, significa más precarización, más pobreza, más miseria. Ahí decimos, le está debiendo, le vamos a exigir al gobierno este elemento. Y en temas de seguridad, verdaderamente el gobierno nos traicionó. El gobierno no cumplió el tema de seguridad. El gobierno planteó que el incremento al IVA del 12 al 15% era para invertir en seguridad para los ecuatorianos. Ahora se ve mayores elementos, se ve asaltos en los buses, se ve robos en las paradas, en el espacio público uno no puede estar tranquilo, en los mercados y plazas son presas mis compañeros de extorsiones por parte de estos grupos delictivos. Se mira asesinatos en un lado y en otro lado, se mira estos elementos de inseguridad, se mira tajantemente cómo el gobierno perdió la visión en torno a la seguridad. Ese famoso plan Beni nunca existió, jamás funcionó. Entonces, todos los trabajadores, los pueblos del Ecuador, miramos toda esta crisis. Y entonces, este 1 de mayo, vamos a levantar nuestra voz de rechazo, nuestra voz de exigencia, de que el gobierno asuma con responsabilidad los elementos de seguridad, educación, salud y empleo, para que los ecuatorianos podamos vivir en paz, tengamos una convivencia pacífica. Este presidente nos ha llevado a una confrontación en donde existen dos polos en este momento, en donde piensan que el resto de ecuatorianos tenemos que sumirnos en esa confrontación que tienen ellos, entre la derecha de Noboa y la derecha del correísmo. Y ahí decimos nosotros, no nos queda otra alternativa, son las calles para poder demostrar nuestra inconformidad a las políticas que quiere implementar el gobierno, las políticas privatizadoras, las políticas de entregar los recursos naturales a la gran empresa privada, las políticas donde ni siquiera quieren pagar los impuestos y quieren condonarse los impuestos las grandes empresas y la banca. Ahí decimos, este 1 de mayo para nosotros es un 1 de mayo de lucha, de movilización y por defender el derecho al trabajo digno que tenemos todos los ecuatorianos. En efecto, eso es la problemática en la que estamos viviendo el país. Frente a esta realidad, desde este conglomerado, ¿qué expectativas? ¿Hay esperanza o no que se mejore en alguna situación en el país? ¿O qué es lo que va a pasar en el futuro y en estos próximos días o meses que asumirá ya nuevamente el mandato el presidente electo Daniel Noboa? Miramos la composición de la Asamblea Nacional, que es una composición que está partida, que en este momento están jugando al hombre del maletín, en donde están comprando conciencias de los y los otros para lograr hacerse mayoría. Miramos que el gobierno de Daniel Noboa ya está comenzando a comprar conciencias para poder hacer mayoría en la Asamblea y poder, según ellos, tener una presidenta de la Asamblea para poder hacer y deshacer en contra de los ecuatorianos. Es una Asamblea que es compleja por su composición, en donde se encuentran 67 asambleístas de ADN, 66 asambleístas del correísmo, 8 o 9 de Pachacuti, unos cuantos independientes, que nos lleva a concluir una cuestión. Va a haber una complicación grande, que va a ser la compra de conciencias y va a generar la corrupción en esa asamblea. 2, el gobierno no ha planteado un plan para recuperar el país en temas de seguridad, de economía, en temas de educación y salud. Hasta el momento actual, el gobierno no nos ha planteado. Lo que planteó el gobierno meses atrás, como la entrega de bonos,
como la entrega de becas, como la entrega de un sinnúmero de cosas en este momento, que ya terminó la campaña electoral, se desnudó y dijo que ahí terminó absolutamente todo. Eso demuestra la forma de actuar de este gobierno, del engaño, de la mentira, de la falsedad. Y entonces ahí decimos, para nosotros no existe una mera posibilidad de que este gobierno le dé un rumbo adecuado al Ecuador. Lo que miramos es que este gobierno va a seguir gobernando para la burguesía, va a seguir gobernando para los banqueros, para los empresarios, el gran pastel, y para los ecuatorianos, para los pobres y trabajadores, una migaja. Y en esos términos es que este 1 de mayo vamos a salir a las calles a rechazar esas políticas entreguistas, esas políticas antipopulares, esas políticas que van en contra de los sectores sociales y que nos llevan a la pobreza y a la miseria. Daniel Noboa sabe muy bien que el pueblo ecuatoriano no se queda dormido, las organizaciones sociales se levantan. Y una demostración de esas va a ser este 1 de mayo, que la vamos a seguir impulsando, lo que este 1 de mayo sea masivo, unitario en todo el Ecuador. Perfecto. Y en ese marco me gustaría que puedas recalcar la participación de los comerciantes y trabajadores autónomos durante la marcha del 1 de mayo. Caso de la ciudad de Quito, mencionabas que iniciará a las 8 de la mañana, lugar tradicional de concentración en la Caja del Seguro. Paralelamente van a realizar en otras ciudades del país, entiendo. Vamos a estar, el Frente Unitario de Trabajadores junto al Frente Popular ha convocado en todo el país para estas movilizaciones de estas horas. Miren, los trabajadores autónomos y comerciantes minoristas no somos ciegos, si entendemos, si razonamos. Los comerciantes minoristas lograron en el 2022 la Ley de Defensa y Desarrollo de los Comerciantes Minoristas. Dentro de uno de los articulados estaba la creación del seguro social especial para los comerciantes, con un régimen especial para los trabajadores autónomos. Ni bien ingresó Noboa, envió un documento a la Corte Constitucional para que ese derecho, ganado durante muchos años, la Corte Constitucional lo decrete como inconstitucional y le dio de baja la oportunidad de que millones de hombres y mujeres tengamos un seguro social con régimen especial de los trabajadores autónomos. Tenemos conocimiento, los trabajadores autónomos y comerciantes minoristas del país, que el reglamento que fue emitido por el señor Daniel Noboa es un reglamento a la ley de desarrollo del comercio minorista, es un reglamento ambiguo que quita derechos, que no resuelve el problema de mejorar la calidad de vida, de dar trabajo, de desarrollo, fortalecer el sistema de comercialización. Lo que busca ahí es regular, generar impuestos, quitar de los espacios a los comerciantes, generarles mayores derechos, mayores obligaciones que derechos. El reglamento emitido por el señor Daniel Noboa para la Ley de Defensa y Desarrollo de los Comerciantes Minoristas es un reglamento que no tiene ni pie ni cabeza, y peor aún, es violatorio y atentatorio, porque es un reglamento retroactivo a derechos, ni siquiera tiene concordancia con la ley. Y entonces, en esos términos, nosotros miramos que Daniel Noboa no le va a tomar en cuenta a 4,5 millones de ecuatorianos que estamos inmersos en la economía popular solidaria, que estamos inmersos en plazas, mercados, ferias, centros comerciales del ahorro, que estamos inmersos en trabajos por cuenta propia. Somos hombres y mujeres que dinamizamos la economía, que le permitimos a este país salir de la crisis. Cuando estuvo en la crisis de la pandemia, cuando pasamos la crisis económica y cuando también pasamos la crisis de inseguridad. Y esta crisis que se ha generado, que es una crisis política, una crisis de inseguridad y económica que se está manteniendo en el país. No le vemos a Daniel Noboa como un hombre que tenga una propuesta clara para sacar a este país en función de lograr mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de salud y de educación. Lo que miramos a este presidente, a Daniel Noboa, lo vemos con las características de ser un presidente entreguista, vende los recursos naturales, no permitir que el pueblo enfrente y avance en temas de salud y trabajo. Por eso, este 1 de mayo, invitamos a todas las organizaciones sociales, de comerciantes, de trabajadores, amas de casa, a la empresa, a los trabajadores de la empresa pública, a los trabajadores públicos y a todos los ecuatorianos a que nos movilicemos
para demostrarle a Daniel Noboa que hay un nivel de descontento en el país, que no es real la votación que sacó en las elecciones. Esa votación que sacó Daniel Noboa es una votación del miedo y del terror. Entonces el pueblo ecuatoriano votó por miedo, por terror. Y ahí decimos nosotros, cuando las organizaciones sociales nos unimos y dijimos, ni el uno ni el otro, vamos por el voto nulo, no nos equivocamos. No nos equivocamos. Afirmamos que ni Luisa ni Noboa eran una alternativa para el Ecuador. Y ahora se reafirma esto en el momento que Daniel Noboa ya está demostrando su cara. Ya no les va a entregar las becas a los que les ofrecieron, no les pagan a los muchachos que trabajaron y que les ofreció pagarles un sueldo. Está en este momento ya quitando algunos derechos, no está disminuyendo el tema del presupuesto para la educación y la salud. Y ahí decimos, en campaña ofreció el Moro y un sinnúmero de cosas. Para nosotros es importante estar en las calles, movilizarnos para lograr enfrentar adecuadamente las políticas antipopulares, vengan de donde vengan. Si vienen del gobierno, los enfrentaremos. Si vienen de la asamblea, los enfrentaremos. Si vienen de los gobiernos autónomos descentralizados, como lo que está pasando en Quito, lo que está pasando en Azuay, lo que está pasando en la provincia del Guayas, lo que está pasando en algunas provincias en donde ya existe persecución y abuso y autoritarismo por parte de estos gobiernos en contra de los trabajadores autónomos, desalojándolos del espacio, no permitiendo la regulación y el ordenamiento, no permitiendo el desarrollo y una política para un sistema de comercialización en cada uno de estos sectores y provincias. Ahí decimos, vamos a estar en las calles vigilando. Aquí en Quito ya comenzamos a hacer la unidad de los comerciantes, ya nos llamamos, ya generamos un manifiesto el día lunes, en donde le dijimos al señor Pavel, al señor alcalde de Quito, Pavel Muñoz, que estamos en contra de que no cumpla su plan de gobierno para lo que fue elegido en el Distrito Metropolitano de Quito. También hemos planteado que no vamos a hacer burro pie de nadie, no vamos a estar atrás de nadie que plantee elementos conflictivos y contradictorios, pero sí le vamos a exigir al señor alcalde que cumpla su plan de gobierno, que cumpla el tema de movilidad, entrega de agua, que cumpla el tema de seguridad, de obras para Quito, que sí es en el momento actual de trabajar en función de Quito. Ya se terminó la campaña. Si quiere este año 2025, concéntrese en entregarles mejores condiciones para los quiteños y para los ecuatorianos. Ok, hay claras demandas desde la localidad y también lo que está sucediendo a nivel nacional desde los comerciantes minoristas y trabajadores autónomos, cómo lo están mirando y cuál es la realidad y qué es lo que enfrentan actualmente. Agradecemos la participación de Carlos Castellanos, con quien hemos dialogado sobre la marcha que se realizará por el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras el próximo 1 de mayo. Hasta pronto. Gracias, les hago una cordial invitación. Vamos a este 1 de mayo combativo y organizado. Gracias. Les invitamos a seguir las publicaciones informativas de Corape Digital TV y por supuesto nos escuchan también esta entrevista en la retransmisión que realizan los medios comunitarios.